Es sabido que la acidez del vino siempre es tema de conversación, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué? Aunque no lo creas, la acidez en general es fundamental para la gastronomía. Platos, tragos, bebidas, todo. ¿Por qué? Nos hace salivar, abre el apetito y hasta inclusive genera sensación de refresco. A ver, una limonada es el mejor ejemplo. Hablando de refrescarse, la acidez es un parámetro, podríamos decir, que se percibe con más intensidad cuando el producto que estamos comiendo está frío. O bebiendo, obviamente. Y por contraparte tenemos el dulzor, que hace todo lo contrario, nos da esa sensación de saciedad y nos cierra el apetito. Y bueno, por contraparte que el frío, con el aumento de la temperatura, es decir, cuando la cosa que estamos tomando, comiendo está caliente, se percibe más. El claro ejemplo de esto es una gaseosa caliente que tomas un trago y no te dan más ganas de seguir tomando porque se siente más lo dulzor y no nos refresca, entonces nos saciamos. Y en el caso del vino, como con otros productos, la temperatura de servicio va a influir en cómo lo percibimos. Por eso es uno de los atributos más importantes quizás para llevar el producto, en este caso el vino, a su máximo esplendor. Pero particularmente en el vino, la acidez es algo muy importante. Entre muchas características podemos destacar a la acidez como conservante natural del vino, porque no solamente es un antioxidante natural, sino también un antiséptico. Lamentablemente esto no es permanente y los ácidos del vino se van degradando con el tiempo. Pero bueno, esto sucede relativamente lento y nos va a condicionar un poco el potencial de guarda que tenga esa botella. Un buen ejemplo de esta pérdida de acidez es la esterificación, que es una reacción química protagonizada por los alcoholes y los ácidos orgánicos. Se combinan de forma lenta y gradual, dando como resultado los ésteres aromáticos. Y que valga la redundancia, después en el vino van a tener un intenso valor sensorial. Y ya que estamos, retomamos con temas anteriores. Estos aromas entrarían en la categoría de aromas terciarios porque esta reacción de esterificación sucede en la crianza. En resumen, por esta reacción química el vino va perdiendo su concentración de acidez y eso se puede percibir en boca. Una buena forma de comprobarlo y practicarlo es agarrar a dos botellas de vino del mismo varietal, de la misma bodega, del mismo segmento de precio, o sea, la misma, pero de dos añadas diferentes. Por ejemplo, 2016 versus 2019. Y entre otras cosas, vamos a poder destacar que esa acidez que se percibe en los laterales de la lengua va a disminuir en la botella de 2016. ¿Por qué? Porque tuvo más tiempo, entonces esa reacción de esterificación se dio, los ácidos orgánicos decrecieron su concentración y se va a percibir con menos acidez en boca. Pero va a tener una composición aromática diferente. ¿Por qué? Porque esa reacción de esterificación va a dar como resultado ésteres aromáticos. ¡Fua! ¡Qué loco! Entonces, por esto sabemos que un vino necesita una buena acidez para garantizar su potencial de guarda. Y que se consigue, como siempre, de nuestro único ingrediente, la uva. Altas concentraciones de acidez en la uva se convierten en altas concentraciones de acidez en el vino. Y este concepto se convierte esencial en los vinos que van a tener una larga y prolongada crianza en barricas de roble. Hasta ahora hemos asociado únicamente la acidez a lo que serían los ácidos orgánicos. Y ahora vamos a revolver un poco el avispero y vamos a clasificar los ácidos del vino en dos, que sería la acidez fija y la acidez volátil. Simplemente los vamos a segmentar básicamente en los compuestos, que técnicamente hablando son ácidos, que no se pueden volatilizar y los que sí se pueden volatilizar. Hablando de la acidez fija, justamente vamos a hablar de compuestos que dan acidez, pero que no volatilizan. Entonces, podemos definir que la acidez fija se va a percibir en boca. Son todos estos compuestos que dan acidez y se percibe en boca porque no volatilizan. La acidez fija está compuesta principalmente por ácidos orgánicos, que probablemente nos hayas escuchado hablar. Hablamos del ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico. También hay ácidos orgánicos que son subproductos de las fermentaciones, tanto alcohólica como maloláctica. Lo vamos a dejar ahí, no nos vamos a meter mucho más. La otra parte de la acidez fija la aportan los ácidos inorgánicos, que en realidad comparando relativamente es mucha menos la concentración de ácidos inorgánicos que orgánicos, pero están y se perciben en boca. Son principalmente sales azufradas que se originan a partir del anhídrido sulfuroso, que es un antiséptico que se usa en las bodegas, que es consumible, está todo bien, bárbaro, pero queda anhídrido sulfuroso disponible en el vino y después da sales de azufre que se perciben como acidez en boca y son estos ácidos inorgánicos. Hablamos de los famosos sulfitos, probablemente los hayas escuchado hablar y por ley tiene que decir la bodega que el vino tiene sulfitos.
todos los vinos lo tienen. Y por eso vas a verlo y por ahí lo hayas escuchado hablar como un tema de conversación. Lo esencial que sepas es que estos ácidos inorgánicos se generan por el agregado de anhídrido sulfuroso, como este antiséptico que usa la bodega, y que se van a percibir en boca. Nada más. Entonces, en resumen, la acidez fija es resultante de los ácidos orgánicos más los ácidos inorgánicos. Y los ácidos orgánicos, a su vez, tienen principal protagonismo la uva, porque la acidez fija del vino en general va a depender directamente de la acidez de uva. Pero también recordemos que la fermentación aporta ácidos orgánicos y que el agregado y el uso de sulfitos aporta ácidos inorgánicos, que son parte de la acidez fija. Hasta ahí estamos, creo que está bastante completo. Acidez fija igual a ácidos orgánicos más ácidos inorgánicos. Pumba. Maravilloso. Y la acidez fija se percibe en los laterales de la lengua y va a ser la responsable de la salivación principalmente. Y como la acidez fija está compuesta en gran parte por ácidos orgánicos y los ácidos orgánicos tienden a hacer reacciones de esterificación con los alcoholes y a degradarse, por ende la acidez fija va a percibirse menos con el paso del tiempo. Por otro lado está la acidez volátil, que como bien dice el término, son compuestos que dan acidez y que volatilizan. Así que por ende se van a poder percibir en nariz y podríamos decir que son aromáticos. Pero ojo, también se perciben en boca. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Son ácidos que suelen originarse durante la fermentación alcohólica, principalmente el ácido acético. ¿Te suena? Que justamente en el caso de la fermentación alcohólica se genera como subproducto. Y este ácido es la esencia del vinagre, así que no lo queremos en el vino. Inclusive altas concentraciones de ácido acético en el vino se van a percibir en nariz, nos va a destruir la composición aromática del vino, por así decirlo, y en boca va a parecer como si le hubieras puesto un chorro de vinagre al vino, así que no va a ser para nada bueno. Por ende, una acidez volátil alta se considera un atributo negativo. De vuelta, nos destruye la composición aromática, no nos deja disfrutar todos esos aromas de los que hablamos en el otro video, y aparte en boca es como demasiada acidez, demasiada acidez. En resumen, acidez fija la amamos, la queremos, es como lo que nos va a dar potencial guarda. Mientras más acidez tenga el vino, más se va a poder guardar, y mientras este tiempo de guarda pase, más compuestos aromáticos interesantes va a desarrollar y por ende puede llegar a ser más atractivo para nosotros. Pero la acidez volátil, por contraparte, no la queremos, fea, fuchi, fuera. ¡Te vas! Entonces, por todo eso que vimos, la acidez es tan importante y llega a ser tema de conversación en muchos aspectos del vino. Pero bueno, demasiada química orgánica por hoy. Yo creo que vimos bastante, vimos conceptos de química orgánica, de percepción en boca, en nariz y por qué es tan importante para el vino. Todas esas preguntas que jamás te hiciste, te las acabo de responder. Una buena forma de percibir la acidez en el vino es compararla con el dulzor y la percepción del alcohol. La acidez se percibe en los laterales de la lengua, el dulzor en la punta de la lengua y el alcohol en realidad no se percibe solamente en la lengua, se percibe en toda la mucosa de la cavidad bucal y por contacto. No es como que hay un sabor a alcohol ni nada por el estilo. De hecho, de eso ya hablamos en el otro video, ¿te acordás? Entonces, usar esta comparación entre acidez, dulzor y alcohol nos puede servir para establecer un parámetro y también como ir construyendo una memoria de paladar, por así decirlo. Entonces vamos a poder trasladar este parámetro comparativo a un plano consciente y va a ser un poco más fácil quizás y más acertado aprender cosas y a su vez compartir con otra gente. Porque al compararla con estas otras sensaciones en boca podemos cuantificarla, por así decirlo, y asignarle un valor dentro de nuestra escala. 2. Escuchamos por ahí comentarios como: este vino es muy ácido, es malo. Para. Ojo con las conjeturas apresuradas. Como siempre, no todo es tan regla de tres y menos en el mundo del vino. Como ya vimos, no siempre una acidez marcada es un vino picado o defectuoso. Podemos estar frente a un vino al que simplemente le vendrían bien un par de años en botella y como ya vimos, esto es inclusive hasta un atributo positivo a largo plazo, porque durante este tiempo de estiva ya vimos que la esterificación nos va un poco a tranquilizar esa acidez y nos va a aportar aromas muy interesantes. Por sugerencia semántica, recomiendo directamente usar el término un vino con mucha acidez, con una acidez marcada, con una acidez elocuente, ponerle el término que vos quieras, pero si usás la palabra ácido, un vino ácido, es un término que está atado y ligado a un atributo negativo. Entonces por ahí puede ser una falta de respeto o simplemente podés estar
desprestigiando todos los otros atributos que tiene el vino. 3. La concentración de ácidos en la uva es una de las características que depende principalmente del varietal. Hay varietales con una predisposición genética a generar más concentración de ácidos que otras variedades. Pero como ya vimos, la acidez del vino depende de otros factores también, por lo que no es del todo correcto decir que un vino Pinot Noir va a tener necesariamente más acidez que un vino Tempranillo. Sí es cierto que el Pinot Noir como uva tiene una predisposición genética a generar más ácidos orgánicos que la uva Tempranillo, dato de color. Pero insisto en que es simplemente una predisposición. La acidez del producto final, que es el vino, también va a depender de otros factores. Punto número 4. Existe un proceso de corrección de acidez que se llama acidificación. Esto es básicamente agregarle al vino ácido tartárico, pero de origen vínico, para corregir los niveles de acidez. Esta práctica se da principalmente en regiones cálidas, donde la uva evoluciona demasiado rápido y para llegar al punto de madurez óptimo para hacer vino, se quedó con pocos ácidos, porque cuando la uva va madurando va convirtiendo los ácidos orgánicos en azúcares. Entonces las uvas en general de las regiones cálidas suelen tener menos concentración de acidez que otras. Y por eso aparece el INB como instituto regulador y permite a estas bodegas el aplicado de ácido tártarico. Pero la acidificación es una práctica bastante regulada y no tomada así al tuntum. Se trata de evitar al máximo la adulteración del vino, que ya vamos a hablar de eso en otros videos. Pero bueno, esta acidificación es un proceso totalmente normal, habitual, sucede todos los años y principalmente en las regiones cálidas por las condiciones extremas del clima. De nuevo, esto no es un atributo ni positivo ni negativo, es algo que simplemente sucede, está regulado por ley y por ahí lo has escuchado hablar y si no, ahí tenés un temazo para el próximo asado. Nos vemos la semana que viene. El ácido acético también se puede formar por oxidación del etanol en acetaldehído y nuevamente ese aldehído se oxida a ácido acético. Menos mal que no me metí en esa porque iba a ser un video de 45 minutos y medio. Lo importante es que entiendas que esta doble oxidación del etanol a ácido acético pasa por el acetaldehído, una molécula, y ahí borré todo porque sabía que me iba a meter en un terreno demasiado complejo, completamente innecesario.